Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Sport. Deporte. The most exciting sport is boxing. El deporte más emocionante es el boxeo. El deporte más emocionante es el boxeo. Athlete. Atleta. The best athlete is Michael Phelps. El mejor atleta es Michael Phelps. El mejor atleta es Michael Phelps. Tournament. Torneo. This year's tournament was held in Beijing. El torneo de este año se celebró en Beijing. El torneo de este año se celebró en Beijing. Trophy. Trofeo. The Olympic gold medal is a great athletic trophy. La medalla de oro olímpica es un gran trofeo atlético. La medalla de oro olímpica es un gran trofeo atlético. Champion. Campeón. The champion of the hockey league is my brother, Robert. El campeón de la liga de hockey es mi hermano, Robert. El campeón de la liga de hockey es mi hermano, Robert. Player. Jugador. The quarterback for the football team is my brother, Robert. El mariscal de campo del equipo de fútbol es mi hermano, Robert. El mariscal de campo del equipo de fútbol es mi hermano, Robert. Team. Equipo. The hockey team has won 2 championships this season. El equipo de hockey ha ganado 2 campeonatos esta temporada. El equipo de hockey ha ganado 2 campeonatos esta temporada. Coach. Coche. My coach in the swimming pool is a good person. Mi entrenador en la piscina es una buena persona. Mi entrenador en la piscina es una buena persona. Winner. Ganador. The winner of the big tournament was my friend, Michael. El ganador del gran torneo fue mi amigo, Michael. El ganador del gran torneo fue mi amigo, Michael. Ball. Pelota. The ball is made of nylon. La bola está hecha de nylon. La bola está hecha de nylon. Baseball. Béisbol. Baseball is a great American sport.
El béisbol es un gran deporte estadounidense. El béisbol es un gran deporte estadounidense. Soccer. Fútbol. Soccer is my favorite sport. El fútbol es mi deporte favorito. El fútbol es mi deporte favorito. Goal. Gol. When he scored the final goal, the crowd cheered. Cuando anotó el gol final, la multitud aplaudió. Cuando anotó el gol final, la multitud aplaudió. Fishing. Pesca. Fishing is one of the most popular sports in Hawaii. La pesca es uno de los deportes más populares en Hawái. La pesca es uno de los deportes más populares en Hawái. Golfer. Golfista. I want to be a pro golfer when I grow up. Quiero ser un golfista profesional cuando sea grande. Quiero ser un golfista profesional cuando sea grande. Gymnastics. Gimnasia. My daughter loves her gymnastics lessons. A mi hija le encantan sus clases de gimnasia. A mi hija le encantan sus clases de gimnasia. Helmet. Casco. The hockey player uses a helmet to protect her head. La jugadora de hockey usa un casco para proteger su cabeza. La jugadora de hockey usa un casco para proteger su cabeza. Hockey. Hockey. Hockey is a great sport that I enjoy playing. El hockey es un gran deporte que disfruto jugando. El hockey es un gran deporte que disfruto jugando. Referee. Árbitro. The referee game used a yellow card for the penalty. El partido arbitral utilizó una tarjeta amarilla por el penalti. El partido arbitral utilizó una tarjeta amarilla por el penalti. Tennis. Tenis. Tennis is one of the most popular sports in Hawaii. El tenis es uno de los deportes más populares en Hawái. El tenis es uno de los deportes más populares en Hawái. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.